Bien, vamos con comprobar bujías, que esto lo voy a tener en el volumen 6, caso 14, comprobar bujías. Se usan varios métodos para comprobar las bujías y combinan enfoques simples como el swap intercambio con herramientas más precisas como multímetro y osciloscopio. 1. Método más común y práctico. Inspección visual más swap, intercambio. Este es el primero que hacen la mayoría de mecánicos porque es rápido y efectivo para detectar si una bujía es la culpable de un fallo en un cilindro específico, falta de chispa, tirones, etc. Inspección visual. Sacas las bujías y miras. Desgaste de electrodos. Deben tener un gap, un hueco correcto según especificaciones del motor. Gap. Depósitos. Negras carbonizadas es igual a mezcla rica. Blancas es igual a pobre. Aceitosas, problema de compresión o anillos. Luego grietas en el aislante o daños. Luego el swap, intercambio. Cambias la bujía sospechosa a otro cilindro que funcione bien. Si el problema, falla de encendido, se mueve con la bujía está mala. Si el problema se queda en el mismo cilindro, el fallo está en la bobina, cable, inyector, compresión, etc. Este método es muy efectivo y no requiere herramientas especiales. Luego, con multímetro, resistencia. Se usa bastante para una comprobación eléctrica básica. Este test mide la resistencia interna de la bujía, la resistencia que tienen la mayoría de las bujías modernas para reducir interferencias de radio. Importante antes de empezar. El coche debe estar completamente apagado y con llave quitada. Nunca hagas esta medición con el motor en marcha. Es mejor hacer el test con la bujía sacada del motor, es más seguro y preciso. Este test no sirve si la bujía está instalada en el coche. No puedes medir correctamente la resistencia mientras está montada. Materiales necesarios: multímetro digital, cualquiera básico sirve. Bujía sacada del motor. Guantes y gafas de protección, recomendado. Paso a paso detallado. Apaga todo el vehículo. Apaga el motor. Quita la llave del contacto y espera unos minutos para que se disipe cualquier voltaje residual. Quita la bujía del motor, recomendado. Localiza las bobinas o cables de alta tensión. Desconecta con cuidado el cable o bobina COP de la bujía. Tira del boot de goma, nunca del cable. Usa una llave de bujías para aflojar y sacar la bujía del cilindro. Repite para cada bujía que quieras comprobar. Configura el multímetro. Gira el selector a la escala de ohmios. Elige la escala de 20 kiloohmios, 20.000 ohmios, o la automática si tu multímetro la tiene. Verifica que el multímetro funcione. Toca las dos puntas entre sí. Debe marcar 0 ohmios o muy cerca de 0. 4. Mide la resistencia de la bujía. Toma una punta del multímetro, no importa cuál, no hay polaridad, y ponla en el terminal superior de la bujía, el conector metálico donde se enchufa el cable o bobina. Toma la otra punta y ponla en el electrodo central, el pin metálico fino que sale por el centro de la bujía en la parte de abajo. Asegúrate de hacer buen contacto, puedes presionar un poco. 5. Lee el resultado en la pantalla. Un valor normal suele estar entre 3.000 ohmios y 10.000 ohmios, 3 kiloohmios a 10 kiloohmios, aunque depende del fabricante y modelo de bujía. Ejemplos comunes: Bosch, NGK, Denso suelen estar entre 4 kiloohmios y 8 kiloohmios. Bueno, lectura dentro del rango del fabricante. Consulta el manual o la caja de las bujías nuevas. Mala: OL, out of limit o infinito, muy alta resistencia, bujía rota o aislante dañado. 0 ohmios o muy baja, cortocircuito interno, bujía en corto. Valor muy fuera de rango, por ejemplo, 1 ohmio o 50 kiloohmios, hay que cambiarla.
Prueba adicional, opcional pero recomendado. Mide también entre el electrodo central y la rosca metálica del cuerpo de la bujía. Debe dar infinito. OL. Si marca cualquier valor bajo, la bujía tiene fuga interna y está mala. 7. Repiten todas las bujías. Es ideal medirlas todas y comparar. Deben dar valores parecidos. Vuelve a instalar. Limpia la bujía si es necesario. Verifica el gap, separación, con un calibre. Instala con el torque correcto. No la aprietes de más. Consejos finales. Este test es rápido y útil, pero no es 100% definitivo. Una bujía puede tener buena resistencia y fallar bajo alta tensión, por grietas, depósitos, etc. Por eso se combina con inspección visual y el método del swap. Siempre cambia las bujías por juego completo. Si el coche tiene bobinas COP, bobina encima de la bujía, ten cuidado al desconectarlas para no romper los conectores. Luego, con osciloscopio 3, diagnóstico avanzado. Se usa principalmente en talleres con equipo profesional, especialmente cuando hay fallos intermitentes o quieres analizar todo el sistema de encendido. Se mira la forma de onda secundaria, Secondary Ignition Waveform, de cada cilindro. Permite ver voltaje de chispa en kilovoltios, duración de la chispa, si hay problemas en la bobina, cables o en la propia bujía. Por ejemplo, gap demasiado grande o sucio afecta la forma de onda. Es excelente para comparar cilindros y detectar problemas que el multímetro no ve. Por lo tanto, resumen de orden de recomendado. 1. Inspección visual más medición de gap, de la separación. 2. Swap de bujías, cables o bobinas. Swap, intercambio de bujías, cables, bobinas. 3. Multímetro, resistencia rápida. 4. Osciloscopio o probador de chispa, si el problema persiste. Consejo, siempre cambia las bujías por juego completo todas, ya que suelen tener vida útil similar. Consulta el manual del coche para el tipo y gap correcto. Bien. Con osciloscopio. Te explico paso a paso y con el mayor detalle posible cómo se comprueban las bujías y todo el sistema de encendido usando un osciloscopio automotriz. Esta es una técnica de diagnóstico avanzado muy útil en talleres profesionales. ¿Cuándo se usa el osciloscopio para bujías? Fallos intermitentes o fallos de encendido que no se detectan bien con escáner, códigos P0300, etc. Problemas de rendimiento, tirones, pérdida de potencia, consumo alto, donde el swap, intercambio y multímetro no son concluyentes. Luego, diagnóstico comparativo en motores con bobinas COP, Coil on Plug, Wasted Spark o distribuidor. Para diferenciar si hay problemas en la bujía, bobina, cables, mezcla aire-combustible, compresión o fugas en el secundario. Cuando quieres ver el comportamiento real bajo carga, acelerando. Es excelente porque muestra qué pasa realmente dentro de la cámara de combustión. Herramientas necesarias: osciloscopio automotriz, picoscope, snap-on, etc. Uno genérico puede servir pero con limitaciones. Sonda capacitiva secundaria, clamp o pinza que se pone alrededor del cable de alta o paddle para COP. Luego lo explico mejor este punto. Luego, pinza de tierra, muy importante para seguridad. Opcional, sonda primaria, probador de chispa, sensor de presión. Precauciones de seguridad. El secundario genera miles de voltios, hasta 40-50 kilovoltios. Nunca toques cables mientras el motor corre. Conecta siempre la tierra de la sonda. Motor en ralentí o bajo carga controlada. Paso a paso, configuración del osciloscopio.
Prepara el vehículo, motor caliente, en ralentí estable. Accede a los cables de bujías o bobinas. Puede requerir quitar tapas. Conecta la sonda. 2. Conecta la sonda. Coloca la pinza capacitiva alrededor del cable de alta tensión de la bujía a probar. O usa pádel sobre la bobina COP. Ahora lo explico mejor. Repito, coloca la pinza capacitiva alrededor del cable de alta tensión de la bujía a probar o usa pádel sobre la bobina COP. Bien. Conecta el clip de tierra a masa buena del chasis motor. Para comparación, usa varios canales, uno por cilindro, o mueve la pinza cilindro por cilindro. 3. Configuración típica en el osciloscopio, por ejemplo, picoscope o similar. Canal. Selecciona el canal donde conectaste la sonda. Sonda barra probe. Elige. En sonda barra probe, elige Secondary Ignition o Ignition Probe. Muchos tienen factor 10.2.1 o 20.2.1. Si no, configura manualmente. Escala vertical, voltaje de 0 a más 20 kilovoltios o más menos 10-15 kilovoltios. Ajusta según el pico. La mayoría convierten automáticamente a kilovoltios. Base de tiempo, time base, 1 milisegundo por división o 2 milisegundos por división, para ver todo el evento en una pantalla. El evento dura 6-10 milisegundos. Trigger, disparador, auto o single, en pendiente ascendente, rising edge, en el pico de chispa. Usa el cilindro 1 como sincronizador si es posible, como sync. Filtro, low pass si hay mucho ruido. Modo de visualización, parade, cilindros uno al lado del otro. Raster, apilados. O superimposed, todos superpuestos para comparar. Arranque y captura. Enciende el motor. Captura la forma de onda, waveform en ralentí. Acelera, snap throttle, para ver cómo responde bajo carga. Compara todos los cilindros. Estructura de la forma de onda secundaria. Bien, antes de seguir con la estructura de la forma de onda secundaria, quiero decir que hay que parar el motor para conectar. Vamos a ver. Normalmente hay que apagar el motor para conectar la pinza capacitiva o el pádel de forma segura. Después se vuelve a arrancar el coche para hacer las mediciones. Procedimiento paso a paso completo y seguro. Apaga completamente el motor, quita la llave del contacto y espera 1 o 2 minutos para que se descargue cualquier voltaje residual en las bobinas. 2. Prepara y conecta la sonda con motor apagado. Limpia bien los cables de alta tensión o las bobinas COP. Quita suciedad, grasa o humedad. Coloca la pinza capacitiva alrededor del cable de alta en sistemas tradicionales o el pádel sobre la bobina COP. Conecta el clip de tierra ground de la sonda a una buena masa del motor o chasis. Esto es muy importante para tener una señal limpia y segura. Conecta la sonda al canal del osciloscopio. Configura el osciloscopio. Mientras el motor sigue apagado, elige el canal correcto, configura voltaje, ajusta el tiempo, el trigger. Arranca el motor, enciende el coche y déjalo en ralentí estable. Ahora sí puedes capturar las formas de onda. Realiza las mediciones. Observa la señal en ralentí, en snap throttle, acelera un poco, bajo carga, mueve la pinza paddle a otros cilindros para comparar. Mueve la pinza o paddle a otros cilindros para comparar. Cuando termines, apaga el motor antes de quitar o mover las pinzas. ¿Por qué hay que apagar el motor para conectar? El sistema de encendido genera miles de voltios, hasta 40-50 kilovoltios. Conectar o mover la pinza con el motor en marcha es peligroso. Riesgo de descarga eléctrica. Daño al osciloscopio y a ti. Además, los cables pueden tener fugas de alta tensión que no se ven cuando el motor está apagado.
Excepciones, poco recomendadas. En algunos talleres muy experimentados, si ya tienes todo conectado y solo quieres mover la pinza de un cilindro a otro, lo hacen con el motor en marcha, pero no es lo recomendado para principiantes. Consejo de seguridad. Siempre revisa que los cables de bujías y bots estén en buen estado, sin grietas. Si están dañados, primero cámbialos. Aquí lo digo claramente. Es apaga el motor antes de quitar o mover las pinzas. Es la recomendada. Pero que en algunos talleres muy experimentados, si ya tienes todo conectado y solo quieres mover la pinza de un cilindro a otro, lo hacen con el motor en marcha. Pero no es lo recomendado para principiantes. Luego, seguimos. Estructura de la forma de onda secundaria. Secondary Ignition Waveform. Una onda típica se divide en tres partes principales. 1. Firing Lane. Pico o línea de disparo. El pico inicial alto. Muestra el voltaje requerido para saltar la chispa en el gap de la bujía. Normal en ralentí 3-8 kV. Depende del motor. Sube con carga / RPM. Debe ser similar en todos los cilindros. Después, la Spark Line, línea de chispa o Burn Line, la línea horizontal o ligeramente inclinada después del pico. Duración de la chispa, Burn Time, normalmente 1,5 o 3 milisegundos. Voltaje de mantenimiento, 1-4 kilovoltios. Debe ser relativamente plana o con ligera pendiente descendente. Y luego la tercera parte de una onda típica es la Coil Oscillation, oscilaciones de la bobina, las colas o ondulaciones al final, 3-5 oscilaciones suaves decrecientes, energía residual, indica salud de la bobina. Y luego también otra cosa que es el duel con W o saturación, antes del pico, la rampa de carga, puede variar. Interpretaciones clave para bujías y problemas relacionados. Normal, pico moderado, 3-8 kilovoltios. Luego, Spark Line estable, 2 milisegundos más o menos. Oscilaciones limpias, todos los cilindros igual. Eso es el normal. Luego, problemas en bujías, gap demasiado grande o bujía desgastada. Esto daría un pico muy alto, mayor a 10-15 kilovoltios, una Spark Line corta o con pendiente pronunciada. Luego, una bujía sucia, carbonizada o en corto, fouled, daría un pico bajo, una Spark Line larga y baja resistencia y puede causar fallo de encendido. Luego, una bujía con resistencia alta por corrosión o depósitos. Una Spark Line inclinada hacia arriba o irregular. Luego, una fuga en aislante o cable daría un pico alto más Spark Line corta o ausente, con oscilaciones débiles. Otros problemas que se ven: mezcla pobre, Lean, que daría un pico alto más una Spark Line inclinada hacia arriba. Mezcla rica, rich, daría un pico bajo más una Spark Line larga y baja. Baja compresión daría una Spark Line más baja o irregular. Una bobina débil, oscilaciones pocas o débiles y pico bajo. Un cable o bot con dos O's defectuoso, un pico muy alto o muy bajo según si es abierto o en corto. Y luego, consejos de interpretación. Siempre compara cilindros. El que difiere es el sospechoso. Prueba bajo carga, acelera. El pico debe subir ligeramente. Usa Snap Throttle para ver respuesta dinámica. Aceleración y soltar varias veces. Combina con Primary Waveform, lado bajo de la bobina, para diagnóstico completo. El primario, la onda de forma primaria. Luego comentaré.
Ejemplo de flujo de diagnóstico. 1. Captura todas las ondas. Con esto identifica el cilindro anormal. Luego, swap de bujía, del cable o de la bobina. Ve si el problema se mueve en la onda. Luego, inspección visual, más gap, más resistencia con multímetro. Bien. Luego, si persiste, chequea la compresión, inyectores, etc. Esta técnica requiere práctica. Recomiendo vídeos de Picoscope, YouTube o Scanner Danner con 2 Ns en Scanner y 2 Ns en Danner para ver ejemplos reales de ondas buenas o malas. Bien, ahora explico mejor el punto 2, conectar la sonda. Diferencia entre bujía y bobina COP. Son 2 piezas distintas pero que trabajan juntas. La bujía Spark Plug es el electrodo que está dentro de la cámara de combustión. Su función es crear la chispa para que enciende la mezcla de aire y gasolina. Tiene un gap separación entre el electrodo central y lateral. Bobina de encendido, Ignition Coil, es el componente que genera el alto voltaje, 20.000 a 50.000 voltios, necesario para que salte la chispa en la bujía. Transforma los 12 voltios de la batería en alto voltaje. ¿Qué es COP? Coil on Plug. Es el sistema moderno más común. La bobina se monta directamente encima de la bujía sin cables de alta tensión largos. Ventajas: menos pérdidas de energía, chispa más fuerte y fiable. Desventaja para diagnóstico: no hay cable de alta para pinzar fácilmente. En motores antiguos hay una bobina central más un distribuidor más cables de alta tensión que van desde el distribuidor a cada bujía. En motores modernos, la mayoría desde 2005-10 en adelante, COP. Esto significa bobina pegada a la bujía. Bien, explicación detallada de la conexión de la sonda. Paso 2. Para medir la señal secundaria, el alto voltaje que va hacia la bujía, con el osciloscopio no conectas nada directamente al circuito de alta tensión. Es muy peligroso y dañaría el equipo. Se usa una pinza capacitiva que capta el campo eléctrico sin contacto directo. 1. En sistemas tradicionales con cable de alta usas una pinza capacitiva, clamp. Parece una pinza grande de amperios. La colocas alrededor del cable de alta tensión, el cable grueso de goma que va de la bobina distribuidor a la bujía. La pinza detecta el cambio de campo eléctrico cuando pasa el alto voltaje. 2. En sistemas COP, bobina directamente sobre la bujía. No hay cable largo de alta tensión, no puedes poner una pinza alrededor. Aquí se usa el paddle, paleta o pala. ¿Qué es un paddle? Es una sonda especial con forma de paleta plana o flexible, como una espátula delgada con cable. Se coloca encima o al lado de la bobina COP, sobre el bot con 2 os o tapa de goma de la bobina. Capta el campo electromagnético que se genera en la bobina cuando produce el alto voltaje. Una cara suele estar marcada coil side, lado bobina, pero generalmente funciona de cualquier forma. Es una herramienta específica para sistemas modernos sin cable de alta. ¿Cómo hacerlo paso a paso? Conectando la sonda. Identifica el sistema del coche. ¿Tienes cables gruesos de goma yendo a las bujías? Es un sistema tradicional. Usa pinza clamp. Las bobinas están directamente encima de las bujías. Tienes que quitar una tapa plástica para verlas. Sistema COP. Usa el paddle. Conexión general. Conecta la sonda, clamp o paddle al canal del osciloscopio. Conecta el clip de tierra, ground, de la sonda a una buena masa del motor o chasis, importante para una señal limpia. 3. Colocando la sonda. Con pinza clamp. Abre la pinza y ciérrala alrededor del cable de alta, lo más recto posible y lejos de otras interferencias. Luego, con paddle, apoya suavemente la paleta sobre la parte superior de la bobina COP o en el aislante. A veces hay que moverla un poco para encontrar la mejor señal. No hace falta fuerza. 4. Consejos prácticos. Prueba en todos los cilindros. Mueve la sonda uno por uno.
El motor debe estar encendido, ralentí o bajo carga. Si la señal sale muy débil o ruidosa, prueba cambiar la posición del pádel o mejorar la conexión a tierra. Resumen visual. Cable de alta más pinza clamp para sistemas viejos. Bobina COP más pádel para sistemas modernos. Bien, ahora voy. Pinza inductiva, amperimétrica y capacitiva. Resumen claro, no son lo mismo. Aunque las tres son pinzas que se colocan alrededor de un cable sin cortarlo, funcionan de forma distinta y sirven para medir cosas diferentes. La pinza amperimétrica y la pinza inductiva son prácticamente lo mismo, se llaman de las dos formas. Esta pinza mide corriente eléctrica, amperios, funciona con el principio inductivo. Cuando pasa corriente por el cable, genera un campo magnético alrededor del cable. La pinza detecta ese campo magnético y convierte la información en una lectura de corriente. Se usa mucho para medir consumo de alternador, inyectores, motores eléctricos, etc., tanto en corriente continua DC como alterna AC. En cambio, la pinza capacitiva es diferente. Esta se usa especialmente para medir señales de alto voltaje, como la que va hacia las bujías del coche, el sistema de encendido secundario. Funciona con el principio capacitivo. Detecta el campo eléctrico que se forma alrededor del cable cuando pasa un voltaje muy alto, miles de voltios. No mide corriente, sino la forma de onda de alto voltaje. Por eso se usa con el osciloscopio, para diagnosticar bujías, bobinas y chispa. En resumen sencillo, pinza amperimétrica es igual a pinza inductiva y mide corriente, campo magnético. Pinza capacitiva mide alto voltaje, campo eléctrico, especialmente en cables de bujías. Se parecen físicamente, todas tienen forma de pinza, pero no miden lo mismo ni funcionan con el mismo principio. Usar una en lugar de otra no te daría la lectura correcta. Bien, ahora vamos, explicación. ¿Qué es la parte primaria lado de 12 voltios? El sistema de encendido del coche tiene dos lados completamente distintos. Parte primaria, lado de 12 voltios, es el circuito de bajo voltaje. Aquí trabaja con los 12 voltios normales de la batería del coche. Incluye cableado normal, el transistor o módulo de encendido o ECU y la bobina primaria. Función. La ECU le manda una señal para que la bobina se cargue, se llene de energía. Luego, parte secundaria, lado de alto voltaje, es el circuito de miles de voltios, 20.000 a 50.000 voltios. Aquí está el cable de alta tensión o bobina COP, la bujía y la chispa dentro del cilindro. Es lo que vimos antes con la pinza capacitiva o pádel. La bobina de encendido es como un transformador, recibe poca tensión, 12 voltios en la primaria y saca mucha tensión en la secundaria. ¿Para qué sirve medir la parte primaria? Medir la primaria con el osciloscopio es muy útil porque es mucho más seguro. Solo 12 voltios, no hay riesgo de descarga fuerte. Te permite ver si la bobina se está cargando y descargando correctamente. Ayuda a diagnosticar problemas en la bobina, en la señal de la ECU, en el cableado o en el módulo de encendido. Complementa perfectamente la medición secundaria, la de las bujías. ¿Cómo se mide la parte primaria con osciloscopio? Paso a paso. Apaga el motor antes de conectar nada. Localiza el conector de la bobina. En bobina SCOP, quita el conector eléctrico de 2, 3 o 4 pines que tiene la bobina encima de la bujía. En bobinas tradicionales, busca los cables que llegan a la bobina. Conecta las sondas, usando puntas normales, no la pinza capacitiva. Canal 1. Conecta una sonda normal al cable de control, el que viene de la ECU, normalmente el negativo de la bobina. Este es el más importante. Ground, tierra. Conecta la pinza de tierra de la sonda a masa del chasis o motor. Opcional, canal 2. Puedes medir también la alimentación constante de 12 voltios que llega a la bobina. Configuración típica del osciloscopio.
Voltaje 0 a 20 voltios o 0 a 50 voltios. Tiempo 2 milisegundos por división o 5 milisegundos por división. Trigger en la bajada de voltaje, falling edge. 5. Arranca el motor y captura la onda. ¿Qué se ve en una onda primaria buena? Una rampa ascendente, la bobina cargándose. Un punto donde baja bruscamente a 0, la bobina se descarga y genera el alto voltaje. Una serie de oscilaciones después, ringing. Problemas comunes que se detectan en primaria: rampa muy corta o ausente, bobina mala o problema en la EQ. Sin oscilaciones, bobina en corto o condensador dañado. Voltaje de spike muy bajo, bobina débil. Resumen rápido. Primaria, lado de 12 voltios, más seguro, se mide con sondas normales. Secundaria, lado de miles de voltios, se mide con pinza capacitiva o pádel, es donde se ve la chispa real en la bujía. La mayoría de diagnósticos profesionales se hacen mirando a ambos lados, primaria más secundaria, para tener el cuadro completo.